La historia empieza con un joven encantador y lleno de dinero llamado Dong Li. Aunque pasan 6 años sin que pueda caminar, mantiene un carisma especial que fascina a cualquiera. En otra zona de la ciudad, Chon Ling, una madre recién llegada a Shanghái, camina junto a su hijo Li. Al llegar, el pequeño observa una transmisión en vivo por televisión y reconoce a Dong Li. Lie piensa que ese hombre se parece mucho al personaje de los dibujos en el cuaderno de su mamá, a quien siempre cree que es su papá. Chon-Ling, entre asombrada y nerviosa, le pide que no diga eso más, asegurándole que el hombre de la pantalla no es su padre. Mientras Chon-Ling busca algo para que Lee tome, el niño se pierde de vista. Resulta que juega con globos, y por cosas del destino, se cruza con Dong Li. Lee no puede evitar fijarse en el parecido de Dong Li con su supuesto papá y lo abraza lleno de ilusión, rogándole que lo deje quedarse con él porque no recuerda dónde está su mamá. Aunque Dong Li tiene prisa por ir a una reunión, no logra dejar solo al pequeño, así que decide que lo acompañe. En el auto, Dong Li se siente un poco incómodo. Nota cómo Lee trata de acercarse a él con mucho entusiasmo, pero mantiene cierta distancia debido a su situación. Al revisar la mochila del niño, encuentra un documento de identificación y le pide a su asistente, Mu Chen, que localice a la mamá de Lee y la haga ir a su oficina. Por otro lado, Chon-Ling busca desesperadamente a su hijo y siente un alivio inmenso cuando Mu Chen la llama. Sin embargo, se queda atónita al saber que Lee está en la oficina del grupo Dongjin, perteneciente a la familia de Dong Li. Mientras tanto, Lee está muy emocionado de llamar papá a Dong Li, aunque él le insiste que no es su padre. Cuando Chon-Ling llega por su hijo, respira tranquila al verlo de nuevo. Lee, radiante, le anuncia que encuentra un esposo para ella, señalando a Dong Li y llamándolo papá. En ese momento, Chon-Ling y Dong Li se miran cara a cara, luego de 6 años. La asistente de Dong Li, que conoce a Chon-Ling, también se sorprende al verla. Dong Li le pide a Lee que vaya a jugar mientras habla en privado con Chon-Ling. La interroga sobre cómo han sido sus años, reclamándole su abandono debido a su parálisis. Incluso, con un toque de ironía, insinúa que parece muy feliz por no tener que cuidar a alguien con una discapacidad como la suya. Chon-Ling, al verlo, siente compasión al notar que Dong Li sigue en silla de ruedas. Le pregunta por qué continúa sin caminar, recordándole que Lin Xia le prometió ayudarlo si ella lo dejaba. Pero Dong Li, con el dolor aún presente, ignora sus palabras. Chon-Ling intenta disculparse, incluso arrodillándose, pero este gesto solo hace que Dong Li se enoje más, tratándola con dureza. Él exige saber quién es el verdadero papá de Lee, pero Chon-Ling le explica que está en la ciudad para tratar una enfermedad de su hijo y que se marchará tan pronto termine el tratamiento. Evita responder sobre el padre de Lei, lo cual enfurece aún más a Dong Li y lo lleva a actuar impulsivamente. Hace 6 años, Dong Li y Chon-Ling vivieron un amor profundo. Durante una escapada a las montañas, Chon-Ling queda atrapada buscando refugio en una casa. Dong Li consigue rescatarla, pero al salir, una enorme roca cae y lo hiere gravemente mientras la protege. Ese accidente deja a Dong Li paralizado. En esa época, Lin Xia, hija del dueño del hospital, ofrece tratar a Dong Li si Chon-Ling lo abandona. Con el corazón hecho pedazos, Chon-Ling toma la dolorosa decisión de alejarse, convencida de que lo mejor para Dong Li es que recupere su movilidad, aunque eso le rompa el alma. En el presente, Lin Xia llega a la oficina de Dong Li, donde también están Mu Chen y Lee. El niño, al parecer, no siente simpatía por Lin Xia, ya que percibe algo raro en ella. Lin Xia entra al despacho de Dong Li y queda en shock al verlo abrazando a una mujer, que resulta ser Chon-Ling. Dong Li decide que Lee no se irá hasta que Chon-Ling le muestre el acta de nacimiento del pequeño. Chon-Ling le ruega a Dong Li que deje ir a Lee con ella porque debe ir al hospital ese mismo día. Sin embargo, Dong Li, queriendo probar a Chon-Ling, le exige que haga algo incómodo si realmente desea llevarse al niño. Chon-Ling, aunque incómoda, acepta, pero justo en ese instante, Mu Chen irrumpe en el lugar con Lee desmayado en brazos. Dong Li ordena a su asistente que lleve a Lee al hospital inmediatamente. Se siente responsable al descubrir que el niño enfrenta la diabetes desde que nació. Más tarde, la mamá de Dong Li y Lin Xia aparecen en el hospital. La madre de Dong Li abofetea a Chon-Ling y la acusa de querer dinero usando a Lee. Pero esta vez, Chon-Ling no se queda callada. Enfrenta con valentía a la madre de Dong Li, exigiendo que respete tanto a ella como a su hijo, y advirtiendo que no permitirá que nadie interfiera con Lee. En ese instante, un hombre apuesto llega al hospital tras enterarse de la condición de Lee. Este hombre es Chu Mo, un famoso artista. Desde lejos, Dong Li observa con cierta envidia la cercanía entre Chon-Ling y Chu Mo. Al notar la preocupación genuina de Chu Mo por el niño, Dong Li le pregunta a Chon-Ling si Chu Mo es el verdadero papá de Lee. Sin embargo, Chon-Ling evita dar detalles sobre el padre biológico.
Por su parte, Lee demuestra ser un niño valiente. Afronta las inyecciones de insulina con mucha fortaleza, como todo un campeón, algo que ya es parte de su rutina. Lee y Chumo parecen llevarse de maravilla, casi como si fueran hermanos de verdad. Chumo trata de animar a Chon-Ling, preocupada por su pequeño. Además, le comparte una noticia emocionante. El libro de Chon-Ling es seleccionado para convertirse en película y él será el protagonista. Aunque Chon-Ling se siente feliz, también está confundida, ya que el libro narra su historia pasada con Dong Li. Mientras tanto, un hombre de cabello rojo fotografía en secreto a Chumo y Chon-Ling en momentos cercanos. Al día siguiente, el asistente de Dong Li investiga el pasado de Chumo. Aunque Chumo gana popularidad, su origen familiar sigue siendo un misterio. Dong Li le pide a su asistente que indague más sobre la relación entre Chon-Ling y Chumo. En otro lugar, el hombre de cabello rojo se reúne en secreto con Lin Xia para entregarle las fotos que toma de Chumo y Chon-Ling. Resulta que este hombre trabaja como asistente de Lin Xia en el pasado. Al día siguiente, Chon-Ling llega a la oficina para trabajar en el libro que la compañía planea convertir en una película, financiada por el director del proyecto. Dong Li, aún intrigado por la relación entre Chon-Ling y Chumo, la confronta. Ella le explica que está en la ciudad únicamente por el tratamiento de Lee, dejando claro que no le importa lo que Dong Li piense. Sin embargo, Dong Li le pide a Chon-Ling que regrese con él. Chon-Ling se siente confundida, pero Dong Li deja en claro que no quiere tener más vínculos con la familia Han y que deben olvidar su pasado de hace 6 años. Dong Li cree que Chon-Ling no quiere estar con él por ser discapacitado, insinuando que ahora prefiere hombres más jóvenes que puedan satisfacerla. Esto enfurece a Chon-Ling, quien le da una bofetada. Dong Li, en represalia, la sienta sobre sus piernas mientras amenaza a Chumo y Lee, exigiendo saber si Chumo es realmente el padre del niño y si Chon-Ling lo deja por el amor de otro hombre. Chon-Ling solo puede llorar, sintiéndose impotente ante las palabras de Dong Li. Finalmente, Dong Li, avergonzado y arrepentido, le pide a Chon-Ling que se marche. En otro lugar, Chumo y su manager discuten los rumores sobre la cercanía entre él y Chon-Ling. Ambos se preocupan por cómo estos rumores afectan a Chon-Ling. Decidido, Chumo busca a Chon-Ling para tranquilizarla. Le sugiere que evite ir al hospital ese día, ya que los reporteros la esperan allí. Mientras tanto, Lin Xia visita a Dong Li deliberadamente, tratando de esparcir rumores sobre la relación entre Chon-Ling y Chumo. Lin Xia intenta que Dong Li desconfíe aún más de Chon-Ling, insinuando que ella es experta en coquetear con hombres jóvenes. Mientras tanto, al llegar a su lugar actual, Chumo recuerda los momentos compartidos con Chon-Ling hace 6 años y extraña a su abuela, quien lo cuidó cuando era pequeño. Retrocedemos al momento en que Chon-Ling conoce a Chumo por primera vez. Chon-Ling ayuda a Chumo cuando unos hombres lo están molestando, pero luego se desmaya mientras busca su collar. Chumo la lleva al hospital, donde descubren que Chon-Ling está embarazada y en una condición delicada. Desde entonces, la abuela de Chumo cuida de Chon-Ling, lo que hace que ella lo vea como a un hermano menor. De vuelta al presente, Chon-Ling se siente incómoda con el casero entrometido que le pregunta sobre su relación con Chumo. Al día siguiente, el asistente de Dong Li regaña a Chumo debido a los rumores sobre un supuesto hijo. El manager de Chumo sugiere desviar la atención de los medios hacia Chon-Ling y el niño, mientras Chumo niega cualquier conexión con ellos. Sin embargo, Chumo se niega rotundamente, ya que no quiere poner en riesgo a Chon-Ling por su propia seguridad. Decidido a detener los rumores y proteger a Chon-Ling, Chumo le pide que participe en una conferencia de prensa. Allí, explican que Chumo está protagonizando una película escrita por Chon-Ling, con la esperanza de aclarar los rumores. La conferencia empieza bien, pero algunos periodistas empeoran la situación al mencionar al hijo de Chon-Ling y afirmar que Chumo no quiere tener nada que ver con ellos. Entonces, Dong Li aparece en la conferencia. Declara que no retirará la inversión en la nueva película de Chumo y amenaza con demandar a cualquier medio que difunda mentiras sobre Chumo y Chon-Ling. Lin Xia, presente en el evento, se muestra molesta al ver que Dong Li defiende a Chon-Ling. Después de la conferencia, Chon-Ling alcanza a Dong Li para agradecerle, pero él le responde que lo hace por el beneficio de su empresa, no por ellos. Luego, en tono juguetón, le pide a Chon-Ling que empuje su silla de ruedas. En otro lugar, Lin Xia se encuentra en secreto con Lee en el hospital. Lin Xia se molesta porque Lee llama a Dong Li papá guapo y le dice que deje de hacerlo, ya que Dong Li será su esposo en el futuro. Más tarde, Chon-Ling llega al hospital. Lee abraza a su madre y le dice que Lin Xia fue mala con él. Chon-Ling le pide a Lee que juegue con sus amigos para poder hablar a solas con Lin Xia. Chon-Ling, buscando paz, explica que está allí solo por el tratamiento de Lee. Sin embargo, Lin Xia, impulsada por los celos, daña una foto de Lee y amenaza a Chon-Ling con el bienestar del niño.
Mientras limpia los vidrios rotos, Chon-Ling insiste en cortar todo vínculo con la familia Han. Lin-Xia vuelve a amenazar a Lee, lo que enfurece a Chon-Ling, quien apunta un vidrio roto hacia ella. Chon-Ling aprovecha para preguntar sobre el incidente de hace 6 años, cuando quedó atrapada en una casa. Sospecha que algo no está bien en el evento que dejó a Dong Li paralizado. Por miedo, Lin-Xia confiesa que hace 6 años dañó a Chon-Ling para acercarse a Dong Li. Chon-Ling la deja ir, aliviada de conocer la verdad, pero decide no contárselo a Dong Li. Chon-Ling le advierte a Lin-Xia que los crímenes no permanecen ocultos para siempre y que eventualmente serán expuestos. Fuera de la habitación, Lee juega con Dong Li. Le dice que saldrá del hospital mañana y le pide a Dong Li que lo recoja. Chon-Ling llega para llevar a Lee de vuelta a su habitación. Dong Li se preocupa al ver la herida en la mano de Chon-Ling. Lee empuja a su madre hacia el regazo de Dong Li, pidiéndole que la lleve en la silla de ruedas. Chon-Ling se siente culpable, pensando que causó la lesión de Dong Li. En otro lugar, Lin-Xia está bebiendo en exceso y casi es acosada por su antiguo asistente. Resulta que él ayudó a planear el daño a Chon-Ling hace 6 años. Al día siguiente, por la tarde, Lee recibe el alta del hospital. Quiere esperar a que Dong Li lo recoja, pero Chon-Ling le explica que Dong Li no es su padre, por lo que no necesitan esperar. Al regresar a la casa alquilada, el casero los trata mal, llegando incluso a insultar a Lee llamándolo enfermo. Afortunadamente, Dong Li y su asistente llegan a tiempo para ayudar. El mal comportamiento del casero se debe a que alguien le paga para desalojar a Chon-Ling. Dong Li ordena a su asistente que investigue quién está detrás de todo esto. Más tarde, mientras el asistente de Dong Li le pide a Lee que busque el coche, Chon-Ling le agradece a Dong Li por ayudarla. Dong Li comenta que lo hace para proteger a Lee, aunque tal vez no sea su padre, insinuando que podría ser Chu-Mo. Esto molesta a Chon-Ling, quien asegura que Chu-Mo no es el padre de Lei y que no se trata de él. Dong Li también se irrita, sintiendo que Chon-Ling oculta cosas, como hace 6 años. La acusa de dificultar la vida de Lee, lo cual entristece a Chon-Ling, quien responde que su vida era buena antes de encontrarse con Dong Li. Cuando llega el coche, Chon-Ling planea pedirle a Lee que se muden, pero Lee quiere viajar en el coche cómodo, ya que se siente acogedor. Durante el trayecto, Lee intenta acercar a Dong Li y a Chon-Ling, logrando que parezcan una familia unida. Más tarde, Dong Li propone que Chon-Ling y Lee se queden en su apartamento privado. Aunque Chon-Ling se niega inicialmente, Dong Li insiste, ya que no quiere que Lee viva en un lugar inadecuado. En el apartamento, Lee despierta emocionado, fascinado con el lugar. Quiere dormir esa noche junto a Dong Li y su madre. Aunque al principio se sienten incómodos, tanto Dong Li como Chon-Ling se muestran felices. Chon-Ling ayuda a Dong Li con su medicación. Chon-Ling se siente confundida al dormir cerca de Dong Li y opta por descansar afuera, avergonzada. Por la mañana, Chon-Ling tiene un sueño en el que Dong Li se levanta para ayudar a Lee a usar el baño. Al tocar la puerta del baño y no obtener respuesta, se preocupa. Descubre a Dong Li inconsciente en el suelo, lo cubre con cuidado y se disculpa. Mu-Chen llega para asistir a Dong Li, quien tiene fiebre. Explica que la inmunidad de Dong Li sigue débil por el accidente de hace 6 años. Chon-Ling cuida a Dong Li mientras duerme, sintiéndose culpable por su estado. Cuando Dong Li despierta, le pide a Chon-Ling que no se marche y la besa. Sin embargo, Mu-Chen y Lei llegan de repente, creando un momento incómodo. Esa misma mañana, Chon-Ling quiere irse para buscar un nuevo lugar, pero Lee quiere quedarse allí. Dong Li, contento por esto, dice que Lee puede quedarse el tiempo que quiera. Mu-Chen le pide a Chon-Ling que se quede para ayudar a cuidar a Dong Li, quien sigue débil, y encuentra una escuela cercana para Lee para facilitarle las cosas. En la habitación, Lee está muy feliz de que su madre decida quedarse. Le pide a Dong Li que cuide de ella, ya que teme que se sienta sola cuando él ya no esté. Lee, consciente de que podría no vivir mucho tiempo más, no teme morir, pero sí dejar sola a su madre. Dong Li queda impresionado por los pensamientos maduros del niño. Afuera, Chon-Ling escucha y llora, aterrada ante la posibilidad de perder a su hijo. Lee está agradecido de conocer a Dong Li, creyendo que se parece al hombre en los dibujos de su madre, por lo que lo llama papá. A Dong Li no le molesta en absoluto. En otro lugar, la madre de Dong Li se pregunta por qué él no regresa a casa. Mu-Chen, sin mentir, le dice que Chon-Ling está cuidando de él. Lin-Xia intenta hacer que la madre de Dong Li desconfíe de Chon-Ling, pero esta no parece preocupada, agradecida de que alguien cuide a su hijo. Mu-Chen le explica que es idea de Dong Li que Chon-Ling se quede debido al problema con el casero. Más tarde, Lin-Xia abofetea a Mu-Chen y lo advierte sobre su posición como futura esposa de Dong Li. Después, Lin-Xia va al apartamento de Dong Li y abofetea a Chon-Ling. Esta vez, Chon-Ling responde lanzándole basura. A pesar de lo sucedido, Chon-Ling se muestra algo afectada.
aunque Dong Lee le pide que no preste atención a las palabras de Lin Xia. Chon Ling reflexiona sobre las palabras de Lin Xia acerca de vivir juntos y decide pedirle a Dong Lee que regrese a su hogar. Dong Lee, decepcionado por la actitud distante de Chon Ling, opta por marcharse. En otro lugar, la madre de Dong Lee anuncia un compromiso entre su hijo y Lin Xia, programado para después de su próximo cumpleaños. Lin Xia está eufórica, ya que su sueño de casarse con Dong Lee parece hacerse realidad. Sin embargo, Chon Ling queda sorprendida al enterarse de la noticia del compromiso. Mientras tanto, Lee, extrañando mucho a Dong Lee, lo llama en secreto sin que Chon Ling lo sepa. Le pide a Dong Lee que lo visite y le recuerda su promesa de ser su padre. Dong Lee le asegura que irá después de su última cirugía y le pide a Lee que se porte bien con su madre. Poco después, Chu-mo visita a Lee con un regalo y le informa a Chon Ling que debe prepararse, ya que el rodaje de la película está por comenzar. Al día siguiente, durante la lectura del guión, la actriz principal pide ayuda a Chon Ling para entender ciertas escenas. Chon Ling la asiste explicando las emociones del guión. Sorprendentemente, Dong Lee se pone muy celoso al ver la cercanía entre Chu-mo y Chon Ling, mientras interpretan escenas románticas. Dong Lee irrumpe en la sala y, de manera inesperada, quiere cambiar al protagonista masculino. Esto desconcierta al director y a los demás presentes. Man Lee, la actriz principal, quien aparentemente conoce bien a la familia de Dong Lee, interviene y le aconseja que no sea arrogante. Subraya que la película está bien preparada y hasta amenaza con retirarse si Chu-mo no sigue siendo el protagonista. Dong Lee tiene que aceptar el consejo de Man Lee y no puede hacer nada al respecto. Más tarde, Dong Lee pide a Chon Ling que lo acompañe. Le entrega una dirección y le pide que se la ponga. Chon Ling se siente algo molesta, ya que Dong Lee no ha estado en contacto durante varios días. Sin saberlo, Dong Lee ha estado ocupado con su cirugía final en ese tiempo. Al principio, Chon Ling se siente tímida al cambiarse de ropa frente a Dong Lee. Sin embargo, al notar que la conductora del coche es una mujer y que Dong Lee ya ha visto su cuerpo antes, trata de mantenerse tranquila. Esa noche, se celebra una fiesta de cumpleaños para la madre de Dong Lee, llena de lujo y exclusividad. Lin Xia está emocionada, esperando ansiosamente el anuncio de su compromiso con Dong Lee. Sin embargo, toda la atención se centra en Chon Ling, quien llega a la fiesta acompañada de Dong Lee. La madre de Dong Lee se muestra sorprendida, aunque intenta ocultarlo durante su cumpleaños. Los padres de Lin Xia parecen decepcionados, como si se sintieran incómodos por la presencia de otra mujer junto a Dong Lee. Man Lee interviene y lleva a Chon Ling a comer algo afuera. Admira mucho a Chon Ling y le expresa su apoyo tanto a ella como a Dong Lee. Más tarde, los padres de Lin Xia solicitan hablar en privado con Chon Ling. Hacen comentarios sarcásticos hacia ella, pero Chon Ling los ignora, y la conversación se dirige hacia la cirugía de Dong Lee de hace 6 años. Parece que los padres de Lin Xia no están al tanto del acuerdo entre Lin Xia y Chon Ling de aquel entonces. Mientras toma un respiro fuera de la fiesta, Chon Ling observa a Lin Xia discutiendo acaloradamente con el hombre de cabello rojo. Los recuerdos de aquel hombre que la encierra en una cabaña hace 6 años regresan de golpe. Chon Ling llama a Chu-mo para pedirle ayuda en vigilar al hombre de cabello rojo. En otro lugar, Lin Xia y el hombre de cabello rojo son vistos en un club nocturno de lujo, bebiendo juntos. Lin Xia, algo ebria, desahoga su frustración con el hombre. Afirma que no le importa si él termina de nuevo en la cárcel por los crímenes que cometió hace 6 años. Lin Xia está convencida de que su implicación no ha sido probada, por lo que no siente miedo. Su actitud egoísta irrita al hombre, quien empieza a amenazarla. Sin que ellos lo sepan, Chu-mo observa la situación discretamente desde la distancia. Mientras tanto, Dong Lee decide visitar a Lee, ya que está ocupado con su reciente cirugía, aunque elige no mencionarlo ni a Chon Ling ni a Lee. Prefiere atribuir su visita a asuntos laborales y deja claro que el anuncio del compromiso de su madre no es algo que él haya planeado. Chon Ling no se muestra impresionada por su explicación y se comporta con indiferencia. En un intento por mejorar la situación, Dong Lee pide ayuda a Lee. El niño trae el cuaderno de bocetos de su madre, explicando que ella dibuja en él cada vez que se siente desanimada. Dong Lee queda sorprendido al encontrar numerosos dibujos de su rostro en el cuaderno. Cuando cuestiona a Chon Ling sobre ellos, ella niega que sean realmente de Dong Lee. Esta respuesta hiere ligeramente a Dong Lee, quien siente que Chon Ling, una vez más, no es honesta con él. Dong Lee anuncia entonces que pasará la noche allí, argumentando que es difícil regresar a casa tras el incómodo evento del cumpleaños. Este anuncio parece incomodar a Chon Ling, aunque en el fondo parece más complacida de lo que deja entrever. Unos días después, durante la filmación, Dong Lee decide jugarle bromas a Chu-mo, agregando escenas arriesgadas al guión. Siendo el productor, nadie puede oponerse realmente. Sin embargo, esto no es bien recibido por Man Lee, quien considera el comportamiento de Dong Lee como inmaduro y perturbador.
Man Lee incluso aconseja a Chu-mo mantener cierta distancia con Chon-ling, ya que Dong Lee suele malinterpretar su cercanía. Más tarde, Chon-ling se encuentra con Chu-mo y se entera de su investigación sobre el hombre de cabello rojo. Chon-ling le advierte que tenga cuidado, ya que Dong Lee podría continuar con sus bromas. Aunque Chon-ling agradece la preocupación de Man Lee por Chu-mo, queda claro que Chu-mo ve a Man Lee solo como una mentora que lo apoya en su carrera. De camino a casa, Dong Lee invita a Chon-ling a acompañarlo, prometiendo no alterar más el guión. Mientras tanto, la madre de Dong Lee visita su apartamento para alegría de Lee, quien la ve como una figura de abuela. La madre de Dong Lee pregunta sobre las visitas frecuentes de su hijo y hasta le da un caramelo a Lee. Al notar el parecido de Lee con un joven Dong Lee y su edad, comienza a sospechar. Está a punto de indagar más cuando Chon-ling y Dong Lee llegan al lugar. Lee esconde rápidamente el caramelo para evitar una posible reprimenda de Chon-ling. Chon-ling no está contenta con la llegada repentina de la madre de Dong Lee, ya que se siente profundamente preocupada por el bienestar de Lee. Su preocupación aumenta cuando Lee colapsa de repente y nota el caramelo en su mano. Alarmada por el posible daño, entra en pánico. Mientras tanto, la madre de Dong Lee se siente arrepentida por no haber sabido sobre la diabetes de Lee y sus restricciones. Dirige su frustración hacia Dong Lee, reprochándole por no informarle sobre la condición de Lee. Dong Lee responde, cuestionando por qué de repente está preocupada cuando antes no muestra mucho interés en el niño. Le pide a su madre que evite causar más problemas a Chon-ling. La madre de Dong Lee se muestra aún más insegura, ya que su difunto esposo también tiene diabetes. Incluso pregunta quién es el verdadero padre de Lee, pero Dong Lee le pide que no se entrometa en asuntos que no le incumben. Sin embargo, en secreto, la madre de Dong Lee pide a un amigo médico que realice pruebas de ADN con muestras de Lee y Dong Lee para confirmar sus sospechas. Justo cuando sale, se encuentra con Lin-hsia fuera de la sala del médico. Comenta que está allí con su amigo, pero no quiere decirle a Lin-hsia lo que realmente está haciendo. Lin-hsia comienza a sospechar de la madre de Dong Lee, quien de repente muestra interés en un médico del laboratorio del hospital. Al día siguiente, Mu Chen le lleva información sobre Lee a la madre de Dong Lee. Ella deliberadamente retiene parte de esa información para que Dong Lee no sepa todo. Cuando salen los resultados del ADN de Lee, la madre de Dong Lee ya tiene respuestas que prefiere guardar para sí misma. Mu Chen comienza a ver a la madre de Dong Lee como una figura materna y siente la obligación de escucharla. Más tarde, cuando se reúne con Dong Lee, Mu Chen revela detalles sobre la vida de Chon-ling después de tener a Lee, pero evita mencionar exactamente cuándo nace el niño. También le comenta que la abuela de Chu-mo cuida de Chon-ling, lo que hace que Chu-mo y Chon-ling se vean como hermanos. Dong Lee le pide a Mu Chen que continúe investigando sobre Lee y que también averigüe más sobre el accidente en la montaña de hace 6 años que lo dejó paralizado. Algo en ese evento le parece sospechoso. Mientras tanto, Lin-hsia llama a Dong Lee para invitarlo a cenar y hablar sobre su compromiso. Esa noche, Chon-ling y Chu-mo cenan juntos en un restaurante. Chu-mo menciona que la verdad sobre Dong Lee y Lee no puede mantenerse oculta para siempre. Chon-ling le suplica que no hable del tema y que lo mantenga en secreto el mayor tiempo posible. Ella siente que Dong Lee y Chu-mo no pueden entenderse debido a sus diferencias. Chu-mo comenta que planea regresar a su ciudad natal una vez que el tratamiento de Lee termine. Chon-ling aprovecha para preguntar sobre Lin-hsia y el hombre de cabello rojo. Chu-mo le confiesa que ambos suelen frecuentar un bar propiedad de un amigo suyo y que el hombre es un ex-convicto, lo cual lo hace sospechar sobre cómo Lin-hsia puede ser amiga de alguien así. Más tarde, Dong Lee y Lin-hsia llegan al restaurante. Dong Lee, con un toque descarado, pide sentarse cerca de Chu-mo y Chon-ling, lo que desconcierta a Chon-ling, ya que Dong Lee no deja de dirigirle miradas intensas que la ponen incómoda. Finalmente, deciden irse del lugar. Pero en ese momento, Dong Lee detiene a Chon-ling para que no se marche. Chu-mo interviene, pidiendo a Dong Lee que suelte la mano de Chon-ling. Dong Lee, molesto, le dice a Chu-mo que se mantenga al margen y que Chon-ling no es asunto suyo. Dong Lee se irrita porque Chon-ling parece defender a Chu-mo e ignorarlo a él. Chu-mo deja claro que siempre protegerá a Chon-ling y que no permitirá que nadie la moleste, incluyendo a Dong Lee. Incluso se burla de Dong Lee por haber estado paralizado, insinuando que no puede hacer nada por Chon-ling. Sorprendentemente, Dong Lee se pone de pie y declara que su reciente cirugía ha sido un éxito y que ya está curado. Chu-mo, sarcástico, aplaude a Dong Lee por su actuación de estar paralizado todo ese tiempo. Chon-ling, sintiéndose engañada, abandona el restaurante decepcionada. Al día siguiente, Lin-hsia accidentalmente entra en la oficina del médico amigo de la madre de Dong Lee. Amablemente, se ofrece a recoger los resultados del laboratorio para la madre de Dong Lee. Al leer los resultados de ADN, Lin-hsia se enoja y rompe el documento al descubrir que Dong Lee es de hecho el padre de Lee.
Esa misma noche, tanto Chon-Ling como Dong-Lee desean enviarse un mensaje, pero su orgullo les impide hacerlo y finalmente ninguno toma la iniciativa. Al día siguiente, la madre de Dong-Lee muestra los resultados del ADN de Lee y le dice a Dong-Lee que no apoye ni al niño ni a Chon-Ling, alegando que Lee no es parte de la familia. Dong-Lee, visiblemente irritado, le pide a su madre que no se meta y deja claro que tampoco está de acuerdo con emparejarse con Lin Xia. Después, Dong-Lee va al lugar de rodaje para encontrarse con Chon-Ling. Man-Lee queda sorprendida al ver a Dong-Lee caminando nuevamente. Cuando Dong-Lee ve a Chon-Ling hablando con Lee por teléfono, recuerda los resultados del ADN que su madre le ha mostrado, aunque, en el fondo, no quiere aceptarlos. Dong-Lee pide a Chon-Ling que lo ayude a revisar algunos guiones. Chon-Ling siente que Dong-Lee entiende mejor los guiones de lo que parece. Dong-Lee vuelve a mencionar al padre biológico de Lee, pero Chon-Ling se niega a hablar del tema y le pide que deje de entrometerse en sus asuntos personales. Dong-Lee, decepcionado, nota la actitud distante de Chon-Ling. En otro lugar, la madre de Dong-Lee va al hospital a visitar a Lee. Aunque no puede evitar notar cuánto se parece Lee a un joven Dong-Lee, los resultados del ADN afirman que no hay relación entre ellos. Esto hace que comience a tratar a Lee de forma más dura, diciendo cosas hirientes que dejan al niño profundamente triste. Esa noche, Lee extraña mucho a su madre. Mientras tanto, Chon-Ling intenta tomar un taxi para llegar al hospital y acompañar a su hijo. Al día siguiente, Mu-Chen habla sobre lo complicada que es la vida de Chon-Ling. Está ocupada trabajando y cuidando de Lee, quien ya ha sido dado de alta del hospital. Mu-Chen se pregunta si Dong-Lee podría ayudar a Chon-Ling, disminuyendo su carga laboral en el set para que pueda dedicar más tiempo a Lee. Sin embargo, Dong-Lee recuerda las palabras de Chon-Ling del día anterior, cuando le pidió que no se involucre en su vida. Por lo tanto, decide dejar que Chon-Ling cuide de Lee por su cuenta. En otro lugar, el director solicita que Chon-Ling se reúna con él esa noche, lo que despierta sospechas en Chu-Mo. Cuando Chon-Ling va al apartamento del director, este intenta acosarla y le da pastillas para dormir para dejarla inconsciente. Por suerte, Chu-Mo llega justo a tiempo. Ha rastreado la ubicación del director. Lo confronta y, aunque lo golpea, el director lo amenaza con difundir un video de violencia. Rápidamente, Chu-Mo carga a una inconsciente Chon-Ling y se reúne con Mu-Chen abajo, quien los ayuda a llevarla al hospital. Cuando Dong-Lee se entera del incidente a través de Mu-Chen, corre al hospital sintiéndose enormemente culpable por lo sucedido. Chu-Mo, visiblemente enojado, sospecha que Dong-Lee puede estar detrás de lo ocurrido, pero Dong-Lee lo niega rotundamente, afirmando que jamás dañaría a Chon-Ling. Chu-Mo, sin embargo, cuestiona por qué Dong-Lee ha causado problemas a Chon-Ling, tal como lo hizo 6 años atrás cuando la dejó. Dong-Lee responde explicando que, en realidad, es Chon-Ling quien lo abandona en aquel entonces. Esa noche, Dong-Lee se encarga de cuidar a una Chon-Ling aún conmocionada por el incidente. Mientras tanto, el hombre de cabello rojo busca a Lin Xia para pedirle ayuda para abandonar el país. Incluso, le entrega una gran suma de dinero para sobrevivir, alegando que las personas están indagando sobre un incidente de hace 6 años. Sin embargo, Lin Xia lo rechaza tajantemente y lo echa, al darse cuenta de que ya no lo necesita, especialmente ahora que el director está de su lado para lidiar con Chon-Ling. Al día siguiente, Chon-Ling despierta todavía afectada. Chu-Mo está allí para consolarla. Chon-Ling le pide que no se meta con el director, ya que la producción de la película es importante no solo para Chu-Mo, sino también para todo el equipo. En el set de filmación, Man-Lee interviene para ayudar a Chu-Mo a lidiar con el comportamiento grosero del director, quien constantemente lo provoca. En un acto intencionado, el director reemplaza un accesorio por otro con agua caliente, lo que provoca que Chu-Mo se lastime durante una escena. Mientras tanto, Dong-Lee asigna a Mu-Chen la tarea de encargarse del director y darle una lección inolvidable. Esa noche, Mu-Chen ingeniosamente monta una trampa para el director, captándolo en el acto de contratar servicios inapropiados. Los medios y la policía intervienen de inmediato para arrestarlo. En otro lugar, Chu-Mo se siente desanimado por no haber podido proteger a Chon-Ling. Recuerda cómo, en el pasado, a pesar de sus dificultades, logró cuidarla. Sin embargo, ahora que es famoso y aparentemente lo tiene todo, ¿le resulta más difícil velar por ella? Al día siguiente, Man-Lee visita a Chon-Ling en el hospital. Le cuenta que Chu-Mo se siente muy culpable porque fue él quien presentó al director a Chon-Ling. Chu-Mo, lleno de remordimientos, lamenta no haber podido proteger a Chon-Ling del director. Pero Chon-Ling le agradece profundamente haber llegado a tiempo para rescatarla. Siempre ha estado orgullosa de tener a un hermano menor como Chu-Mo, que se preocupa por ella. Por su parte, Man-Lee comenta que parece que Dong-Lee ha logrado manejar el problema del director. Mientras tanto, Dong-Lee trabaja para calmar al consejo directivo, que está molesto por el escándalo del director.
rechaza firmemente limpiar el nombre del director solo para evitar interrupciones en el rodaje de la película. Dong Lee deja claro que no tolerará el comportamiento del director. Más tarde, Chon Ling visita la oficina de Dong Lee para hablar con él. Ambos se disculpan y se agradecen mutuamente. Dong Lee aprovecha para pedirle a Chon Ling una oportunidad para empezar de nuevo, expresando su deseo de proteger tanto a Lee como a ella. Mientras conversan, Chon Ling recibe una llamada de Chu Mo, y al mismo tiempo, Dong Lee atiende una llamada de Mu Chen, quien le informa que han atrapado al hombre de cabello rojo. Chon Ling comparte la historia de lo ocurrido hace 6 años, aunque Dong Lee ya conoce todos los detalles. En otro lugar, Lin Xia suplica a la madre de Dong Lee que la ayude a disculparse con él. Admite haber incitado al director a causar problemas a Chon Ling. Aunque la madre de Dong Lee se siente molesta y decepcionada, termina perdonando a Lin Xia con facilidad. Mientras tanto, Chu Mo y otros se reúnen para discutir sobre Lin Xia y el hombre de cabello rojo. El hombre aparece en la oficina de Dong Lee pidiendo dinero y presentando pruebas de la implicación de Lin Xia en el incidente de hace 6 años, así como en todos los problemas que Chon Ling enfrenta desde entonces. De repente, Dong Lee recibe una llamada de su madre invitándolo a cenar en su casa porque Lin Xia está allí. Al llegar, Lin Xia se sorprende al ver que Dong Lee regresa acompañado de Chon Ling. Dong Lee le pide a su madre que deje de defender a Lin Xia y que reconozca las mentiras que ha contado. Chon Ling interroga a Lin Xia sobre quién instruyó al director para acosarla. Lin Xia no puede evitar decir la verdad, ya que el director ha confesado que ella es quien lo instiga. A pesar de esto, la madre de Dong Lee sigue defendiendo a Lin Xia, argumentando que sus acciones son impulsadas por su amor hacia Dong Lee. Para hacerla entrar en razón, Chon Ling reproduce pruebas grabadas que demuestran la implicación de Lin Xia en el accidente de hace 6 años. Lin Xia no puede negar la evidencia. Chon Ling asegura que las acciones de Lin Xia son graves, ya que intentan hacer lo impensado con alguien. La madre de Dong Lee queda profundamente decepcionada al descubrir que Lin Xia es la causante de la parálisis de su hijo todo ese tiempo. Para entonces, Dong Lee ya no está interesado en las explicaciones de Lin Xia. Esto deja a Lin Xia confundida y desanimada, ya que nadie le cree más. En su angustia, culpa aún más a Chon Ling por todo lo que ha sucedido, llegando a odiarla profundamente. La situación escala cuando Lin Xia toma un cuchillo de fruta de la mesa con la intención de herir a Chon Ling. En el último momento, Dong Lee interviene para proteger a Chon Ling, pero resulta herido en la espalda. Una vez en el hospital, Dong Lee logra superar la fase crítica. Chon Ling permanece a su lado sin querer dejarlo solo. Durante este tiempo, la madre de Dong Lee ofrece disculpas a Chon Ling por su mal comportamiento y le agradece por cuidar tan bien de su hijo. Al salir de la habitación de Dong Lee, se encuentra con su amigo médico, quien se muestra sorprendido y pregunta sobre la condición de Lee. Es entonces cuando la madre de Dong Lee se entera de que Lee es, en efecto, hijo de Dong Lee, y que los resultados de ADN anteriores han sido alterados en secreto por Lin Xia. Esa noche, la madre de Dong Lee pide a Mu Chen que no informe inmediatamente a su hijo sobre Lee, ya que necesita reflexionar antes de hablar con él. Mientras tanto, Chon Ling cuida a Dong Lee, quien lucha contra una fiebre. Al día siguiente, tras mejorar, Dong Lee, aún delirante, le suplica a Chon Ling que no lo abandone. Chon Ling, profundamente conmovida y sintiéndose culpable, le promete que no lo dejará como antes y que estará a su lado. Para reafirmar sus sentimientos, Chon Ling besa a Dong Lee, mostrando que lo que comparten, tanto antes como ahora, sigue siendo igual de fuerte. Chu Mo, quien planea visitar a Dong Lee, decide darles espacio, evitando interrumpir ese momento. En otro lugar, la madre de Dong Lee visita la escuela de Lee para disculparse por su comportamiento anterior. Sin embargo, parece que Lee aún guarda rencor por las palabras hirientes que ella le dijo, y se niega a aceptar los regalos que le ofrece. La madre de Dong Lee se siente triste, pues desea ser aceptada por su nieto biológico. En el apartamento, mientras Chon Ling alimenta a Dong Lee, él le pide que lo acepte por completo. Promete no causar problemas con Lee, ya que ahora lo considera su propio hijo. Chon Ling planea confesarle la verdad sobre Lee, pero teme que Dong Lee se enfade al descubrir que le ha mentido sobre la paternidad del niño. En ese momento, Chu Mo y Lee llegan para visitar a Dong Lee. Lee, quien lo extraña mucho, trae consigo un muñeco como regalo. Esa noche, aunque su madre lo espera en casa, Dong Lee decide quedarse en el apartamento con Lee y Chon Ling. La madre de Dong Lee sigue sintiendo remordimientos por su actitud hacia Lee y desea sinceramente establecer una relación cercana con su nieto biológico. En otro momento, Lee pide dormir junto a su madre y Dong Lee. Sin embargo, Chon Ling lo convence de que Dong Lee necesita descansar. Después de acomodar a Lee, Chon Ling va a la habitación de Dong Lee para revisar su herida. Mientras le cambia las vendas, ambos son superados por sus emociones y se dejan llevar por los sentimientos que comparten.
Al día siguiente, la madre de Dong-Lee regresa con regalos para Lee, pero él los rechaza nuevamente. Chon-Ling anima a Lee a ser amable con ella. En ese instante, Lee, con lágrimas en los ojos, confiesa que piensa que la madre de Dong-Lee es mala porque lo reprende por llamar padre a Dong-Lee. La madre de Dong-Lee se disculpa y le da permiso para seguir llamándolo así. Incluso lo invita a su casa, explicando que ha preparado una habitación llena de juguetes para él. Chon-Ling, inquieta, sospecha que la madre de Dong-Lee ya sabe que Lee es su nieto biológico. Más tarde, Dong-Lee lleva a su madre a casa tras despedirse de Chon-Ling, recordándole los planes que tienen para el sábado. Esa misma tarde, Dong-Lee va a una joyería y compra un par de anillos, planeando proponerle matrimonio a Chon-Ling. Al llegar a casa, la madre de Dong-Lee le revela los resultados del ADN de Lee. Dong-Lee queda genuinamente sorprendido. Su madre le pide que lleve a su nieto a vivir con ellos, preocupada de que Chon-Ling pueda mantener a Lee alejado de él. Llegado el sábado, Chon-Ling espera en el restaurante donde se supone que deben encontrarse. Sin embargo, las horas pasan y Dong-Lee no aparece. Incluso cuando el restaurante cierra, no hay señales de él. Dong-Lee intencionalmente evita a Chon-Ling, sintiéndose profundamente herido por las mentiras que ella le ha contado. Más tarde, Chon-Ling llega al apartamento de Dong-Lee bajo una intensa lluvia. Esa noche, Dong-Lee se muestra frío y distante con ella, reflejando una gran decepción. Cree que Lee no es realmente su hijo debido a las constantes mentiras, y lamenta haber permitido que Lee lo llamara tío cuando en realidad es su padre biológico. Chon-Ling se disculpa y besa a un Dong-Lee aún molesto, pero, a pesar de ello, él sigue profundamente desanimado por las mentiras del pasado. De regreso en casa, Dong-Lee se irrita con su madre, quien le insta a comprender a Chon-Ling y disculparse con ella. Incluso le da permiso para casarse con Chon-Ling y legitimar a Lee como miembro de la familia Han. Dong-Lee, frustrado, recuerda que su madre siempre le ha pedido mantenerse alejado de Chon-Ling y ahora le exige que se reconcilie con ella. Al día siguiente, Chon-Ling continúa intentando reunirse con Dong-Lee para disculparse, pero él sigue evitándola. Mu-Chen aconseja a Dong-Lee, sintiendo lástima por Chon-Ling, quien persiste en acercarse a él. Más adelante, Chon-Ling parece confundida y triste mientras busca desesperadamente un collar perdido, un regalo de Dong-Lee. Lee llama a Chumo para contarle sobre el estado de su madre, profundamente afligida por la pérdida del collar, ya que siente que también ha defraudado a Dong-Lee. Chumo encuentra el collar en el sofá, lo que alivia enormemente a Chon-Ling. Antes de partir, Chumo aprovecha la oportunidad para devolverle el collar a Dong-Lee y le revela cuánto miedo tiene Chon-Ling de perderlo. Las mentiras que Chon-Ling ha contado siempre han sido para proteger a Lee y evitar su separación. La historia da un salto al pasado, mostrando la primera vez que Dong-Lee huye de casa para experimentar la vida junto a Chon-Ling, quien se convierte en su primer amor. Volviendo al presente, Lee y Chon-Ling se preparan para regresar a su ciudad natal. Sin embargo, Lee se muestra renuente a irse, ya que extraña mucho a Dong-Lee. Al abordar el avión y guardar su equipaje, Chon-Ling queda impactada al descubrir que Dong-Lee está en el mismo vuelo. Dong-Lee ha decidido empezar de nuevo. Lee, emocionado, celebra porque a partir de ese momento puede llamarlo padre. La historia concluye con un momento emotivo. Dong-Lee le propone matrimonio a Chon-Ling delante de todos, sellando su amor y compromiso como familia. El tiempo les había dejado cicatrices, pero también la fuerza para sanar. Dong-Lee y Chon-Ling, unidos por el perdón, se encontraron en un abrazo eterno donde el pasado ya no pesaba. Su amor, marcado por desafíos, floreció como un poema en primavera, convirtiendo sus vidas en un vínculo indestructible. ¡Que viva el amor! Esta historia sí que me encantó. Y a ustedes, drama lovers, déjenmelo en los comentarios. Aquí les dejo unos videitos que sé que les encantarán. Gracias por mirar Drama en Minutos. ¡Chau, chau!